Esto se salió de control, la oposición pensó que iba a poder frenar el Plan B, pero terminó completamente exhibida y lo peor para ellos fue que el PT y el Verde se sumaron al golpe final. Todo esto ocurrió durante la votación del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, y lo que pasó hoy no fue un debate, fue una exhibida en toda regla, porque después de meses intentando frenar el cambio, de gritos, bloqueos y discursos reciclados, la oposición volvió a fallar. El Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó y lo hizo frente a todos en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde juraron que lo iban a detener, pero no pudieron. Allí estuvieron Ricardo Anaya intentando posicionarse, pero sin lograr conectar, Marco Cortés repitiendo el mismo libreto de siempre, ese que ya nadie compra, y del otro lado una 4T firme, ordenada y completamente decidida a sacar adelante la reforma, porque sí hubo momentos de tensión, cruces fuertes, señalamientos directos, pero conforme avanzó el debate algo se hizo evidente. La oposición no tenía con qué, sin estrategia, sin narrativa y completamente rebasada, intentaron frenar la votación, intentaron deslegitimar el proceso, intentaron incluso meter miedo, pero nada les funcionó, porque cuando llegó el momento clave, cuando se tuvo que votar, pasó lo que muchos ya veíamos venir. La 4T al final cerró filas, el Partido del Trabajo y el Partido Verde votaron a favor, se sumaron, consolidando la mayoría y dejando a la oposición sin margen, sin jugada y sin salida. Golpe directo y contundente. Vamos a ver paso a paso cómo se dio este debate, porque lo que pasó aquí se puso muy bueno. De la República. Vamos a dar inicio a esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para abordar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Ahora le pido su intervención al senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hoy en el Senado de la República se dice la verdad. Dicen que seguimos en el siglo XIX, o citando el siglo XIX. En efecto, yo veo muy claro que seguimos en el mismo debate del siglo XIX, entre los conservadores y entre los liberales. Nada más no se nos olvide, pueblo de México, que fueron los conservadores quienes fueron en una delegación, que creo que siguen añorando aquí algunas de algunos compañeros, en una delegación a ofrecerle a Maximiliano de Habsburgo la corona de México, porque ellos nunca han creído, nunca han confiado en la voluntad popular de las mexicanas y de los mexicanos, porque ellos siempre han visto una gran diferencia, ellos se han sentido superiores y han creído que el gobierno de este país es únicamente para administrar riquezas para sus amos, que por lo regular suelen ser potencias extranjeras. Esta iniciativa que está proponiendo la presidenta de México, la doctora Claudia, yo veo que trae dos elementos sustanciales. El primero, la reducción de privilegios, y tal vez, y pues la verdad es que el pueblo de México nunca esperaría que ustedes votaran a favor de algo que sea por el bien de la nación. Nunca esperaría que ustedes votaran a favor del fin de los privilegios. Esto se trata de reducir los privilegios en los congresos estatales. Esto se trata de reducir los privilegios en los cabildos y su integración. Esto se trata de que haya recursos para infraestructura social. Esto se trata de que haya recursos para programas sociales. 5,000 millones de pesos son algo así como 138,000 pensiones bienestar al año. Si él considera que no es nada, pues yo le pregunto al pueblo de México que me están viendo, ¿cómo sienten ustedes que ha funcionado este derecho que ahora está en la Constitución, a pesar de ustedes, ahora está en la Constitución y que le da a las y a los mexicanos, a los hogares, la posibilidad de tener un alimento, la posibilidad de que las adultas y adultos mayores vuelvan a tener voz en sus hogares? Esto es sin duda fundamental. Y es por ello que creemos muy importante que se reduzcan los privilegios, que este recurso se tope en los congresos estatales. Y en cuanto a los argumentos decimonónicos del centralismo contra el federalismo, yo quisiera hacer una reflexión.
Miren, modificar la Constitución mexicana es de por sí muy complicado, muy complejo. Para que se logre la mayoría calificada, sí, senadora, para que se logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se logre la mayoría calificada en la Cámara de Senadoras y de Senadores, y que se logre una mayoría absoluta en los congresos de las entidades federativas, eso es muy, pero muy difícil. Eso representa que para modificar nuestra Constitución tiene que haber un gran consenso nacional. Si ustedes consideran que esto ofende al federalismo, si consideran que es centralista, nosotros consideramos que no. Es muy normal que pongamos estos principios generales de austeridad republicana, que no solo porque esté en la ley, sino porque aparte es ético y también es moral que el recurso de las mexicanas y de los mexicanos no se gaste en sueldos dorados. Como dice el mantra obradorista, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto hoy se está volviendo una realidad y estamos avanzando paso a paso en este segundo piso de la cuarta transformación. Es por ello que consideramos muy prudente que esta reforma, en lo que toca a la reducción de los presupuestos en los congresos estatales, en lo que toca al tope de integrantes en el cabildo, ya que sean las legislaturas estatales, que sea el pleno quien lo decida. Y si se decide así, es porque en verdad hay un gran consenso nacional para modificar las bases de la Constitución mexicana. Ahora, tocante al segundo tema de la revocación de mandato, dicen que han sido los proponentes ustedes de estos instrumentos de democracia directa. Bueno, ¿y por qué siempre que lo proponen nunca habían llevado a cabo un ejercicio de esta naturaleza? Durante los más de 80 años que hubo de un gobierno muy claro aquí del PRI y del PAN en nuestro país, jamás se llevó a cabo un mecanismo ni siquiera remotamente cercano. Aquí había represión, no se permitía hablar, no se permitía opinar. Y hoy, que gracias a esta transformación se les da la oportunidad de hablar sin ninguna limitación, se les da la oportunidad de ir con la gente, con el pueblo, y que sus ideas se difundan, no les parece, la quieren desvirtuar. Yo soy de Oaxaca, y en Oaxaca recientemente acabamos de celebrar un ejercicio de esta naturaleza, la revocación de mandato. El gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, llevó a cabo, como dicen por ahí, puso el pecho a las balas, se juntaron las firmas y se pasó la prueba. Pero ¿saben qué es lo más importante después de este ejercicio de revocación de mandato? Que ahora el pueblo de Oaxaca sabe que cuenta con esta herramienta de democracia directa. El pueblo de Oaxaca, y espero que el pueblo de México cada vez más lo asuma, cuenta con esta herramienta para decir, si no sirves, vámonos, y si sirves, síguele. Y es por ello que es lógico que la persona incumbente, en este caso, quien sea la o el titular del Ejecutivo, pues pueda decir, vamos y difundir este proceso con las reglas como ya se han establecido. Yo creo, compañeras y compañeros, que el pueblo de México hoy está observando muy de cerca el comportamiento de legisladoras y legisladores. Es por ello que consideramos fundamental la aprobación de esta reforma, que nos parece que va por buen camino nuestro país cuando estamos legislando para que haya reducción de privilegios, y nos parece que nuestro país va por muy buen camino cuando parece que el resto del mundo va al contrario por el pragmatismo, por la violencia. México le apuesta por cada vez más democracia. Ahora le pido al senador Marco Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hable hasta por 7 minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, yo creo que el senador que me antecedió en el uso de la palabra se refería a las épocas de Belisario Domínguez, cuando no se dejaba hablar a los legisladores, porque yo fui senador en el 2006 y resulta que Pablo Gómez, artífice de una supuesta reforma electoral, era senador junto conmigo y ¿sabe qué, senador? No bajaba de tribuna. Todo el tiempo en tribuna, en todas las comisiones hablaba. Yo creo que sí se escuchaba a todas las voces, incluidas las del régimen que hoy gobierna nuestro país. Hoy más bien no nos escuchan, porque esta sería la primera vez en la historia de México en donde una propuesta electoral se construye desde el poder para el poder. Siempre en la historia las reformas electorales
fueron exigencias de la oposición. Siempre las reformas electorales fueron construidas en consenso, ahora no. Ahora de hecho hay dudas hasta si sus aliados irán completos o no. Por supuesto que la oposición iremos en contra, pero la iniciativa de la presidenta no resuelve los problemas principales de la democracia. Al contrario, es hipócrita la iniciativa de la presidenta. ¿Por qué razón? Hablan de reducir privilegios. Lo único que está haciendo esta iniciativa es darle más privilegio a la presidenta de la República para que se pueda promover en su revocación de mandato, que no le está pidiendo a la gente, que ella quiere ir a la boleta. Y es falsa porque no hay ahorro. ¿Cuánto se va a gastar la presidenta difundiendo su imagen? ¿Cuánto en tiempos oficiales? ¿Cuánto en medios de comunicación digital? ¿Cuánto en espectaculares? Van a ganar más. La reforma ni evita privilegios porque le da el privilegio a la presidenta de la República a ir a hacer campaña, ni ahorra dinero porque le da la oportunidad a la presidenta de la República de gastarse los impuestos de los mexicanos para promover su imagen, para que la gente vaya a votar por ella. No, señores, esta iniciativa no reduce privilegios, los amplía. No reduce el gasto, se gasta más, todo para la presidencia en un régimen ya no republicano sino centralista, y además no toca lo principal. ¿Qué es lo que México necesita? Corregir la sobrerepresentación que tiene al país como lo tiene. Claro que ganaron. La gente votó en la boleta de la Cámara de Diputados, sí, en un 54% por Morena, por el Verde y por el PT, muy bien, pero no para que tuvieran el 73% de la Cámara de Diputados. Están claramente sobrerepresentados, están abusando de esa vieja interpretación de la Constitución. Eso, si fueran demócratas, es lo que habría que corregir. Que las cámaras de diputados y senadores se integren lo más parecido a la intención del voto popular. Si sacan el 54%, que tengan el 54% en la integración de las cámaras, pero no más, no mayorías artificiales. Por eso la Constitución dice que ningún partido político podía tener más de 300 diputados. ¿Por qué lo dice nuestra Constitución? Antes de la figura de las coaliciones, para evitar que un solo partido por sí mismo o fuerza política pueda hacer cambios a la Constitución a capricho. No se corrige el principal problema de la democracia, la sobrerepresentación. Y dos, no se corrige el segundo problema de la democracia, que es la intervención del crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional. El crimen organizado amedrenta aspirantes. En muchos lugares dice quién sí puede participar y quién no puede participar. De hecho, han secuestrado, asesinado a candidatos. Esta iniciativa de la presidenta no sanciona de forma determinante la intervención del crimen. En Michoacán, el Tribunal Electoral dijo en la pasada elección que efectivamente en una zona del estado de Tierra Caliente había intervenido el crimen organizado, pero que las pruebas presentadas no generaban determinancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran suficientes para cambiar el resultado de la elección, porque la determinancia habla de un 5%. A ver, amigas, amigos, ustedes lo saben en sus estados. Hay gente que no puede ir a ciertos municipios y regiones porque el crimen los mata. Hay candidatos que no pueden moverse y no pueden hablar ni siquiera de temas de seguridad porque el crimen los mata a ellos y su familia. Si no sancionamos desde la Constitución que si el crimen organizado interviene, participa o apoya en una campaña electoral, anulando la elección, sancionando al partido y sancionando al candidato para que no pueda volver a participar,
no estamos atendiendo lo que realmente México necesita, que son elecciones libres, participativas, democráticas, sin dinero del crimen organizado, porque por ello entonces tenemos muchos narcogobiernos, alcaldes detenidos porque han estado vinculados con el crimen organizado. Por eso nuestro principal socio comercial está cancelando visas a muchos actores políticos que tienen vínculos con el crimen organizado. Y la verdad, aunque duela la verdad, es que las campañas de Morena, y nosotros lo dijimos, yo dije, Mario Delgado está volando en el avión del líder del huachicol de los hermanos Carmona. Y hay fotografías, videos y denuncia. Y sus candidatos se estaban moviendo en las empresas del líder del huachicol. Todo esto, amigas y amigos, es algo que la iniciativa de la presidenta no toca. Y por lo tanto, Acción Nacional irá en contra de la iniciativa, porque además no elimina privilegios, porque les da más privilegios a la presidenta, y no elimina costos, porque le da dinero público a la presidenta para promocionarse. Es cuanto. Ahora le pido al senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, haga su intervención hasta por 7 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Pues miren, nosotros vamos a continuar con lo que hemos ido avanzando en términos de confeccionar pues una nueva convivencia social. Hay que puntualizarlo de manera clara, no hay transformación si no hay modificaciones al marco constitucional. El PRIAN aquí ha repetido una y otra vez hasta el cansancio que ellos desearían que la transformación se construya con sus reglas, con sus leyes, con sus costumbres, con sus mañas, y eso simple y sencillamente pues no va a pasar. Lo que hoy vamos a apoyar en Morena es seguir en esta ruta de que la transformación sea desde arriba hasta abajo. Es decir, hemos avanzado en todo el marco constitucional, pero necesitamos profundizar y llegar a todos los territorios del país. Hace unas semanas, por ejemplo, aquí se apoyó eliminar las jubilaciones doradas, y voy a repetir algo que dije en ese momento: jubilaciones que la clase política corrupta, prianista, utilizó a muchos técnicos para engordar carteras públicas con dineros públicos, carteras privadas con dineros públicos. Pues ya dimos ese paso, ahora va esta idea de reducir privilegios y también de fortalecer la participación del pueblo. Miren, ¿qué es lo que plantea la reforma? Y esto es para los medios de comunicación: el homologar criterios salariales, teniendo aquí el tope que aquí hemos planteado y que aquí se ha aprobado en reforma constitucional, que tiene que ver con que nadie gane por encima de lo que gana la presidenta de la República. Tiene que ver con algo importantísimo, es decir, los ahorros que obtengamos se van a destinar para apoyar necesidades del pueblo, principalmente atender temas que tienen que ver con salud, con educación, con infraestructura, es decir, dinero que es más útil en los pueblos, en las comunidades, para caminos, para carreteras, para puentes, para aguas potables, para electricidad, que es 1000 veces mejor que siga estando en los bolsillos de los caciques de los partidos políticos. También el tema de la participación del pueblo. Nosotros somos convencidos de la democracia directa. El poder está en el pueblo.
El pueblo pone, el pueblo quita, y el pueblo tiene en su posibilidad decidir si un gobernante debe continuar o un gobernante debe de irse. Y ese es un principio que nosotros no podemos renunciar nunca. ¿Alguien de aquí, de quienes estamos reunidos, quienes nos escuchan, puede oponerse a que, por ejemplo, se dejen de contratar gastos privados, médicos, o de que haya cajas de ahorro especiales, que al final de cuentas son dineros públicos? Yo creo que tenemos que terminar, erradicar de una vez por todas con todos estos privilegios. Cuidar el dinero público es una misión, es una encomienda que nos dio el pueblo de México en el proceso electoral pasado. Y aprovecho este tema porque es mucha la cantaleta esta de la sobrerepresentación. Miren, si hubiera un modelo de representación pura, no solamente tendríamos 2/3 partes de la representación política. Ganamos, en el caso de los distritos de mayoría, en diputados federales, la coalición que encabeza Morena ganó el 85% de los territorios y prácticamente derrotamos prácticamente a la oposición en todas las entidades federativas. Es decir, la ley les da una representación que no tienen en las urnas. Entonces, vamos al tema de los ayuntamientos. Hay que tener un tope. ¿Se puede uno oponer a eso? No. En el tema de las legislaturas locales, también tiene que haber un tope en términos presupuestales. Hay cuestiones éticas, de moral. O sea, no se puede venir aquí a argumentar cosas que tienen que ver en el sentido puntual con la defensa de ciertos privilegios. En el caso de democracia, fundamental la revocación de mandato. Y lo único que creo que queda decir ahora es que la oposición está derrotada desde ahora. De eso estoy absolutamente convencida. Y miren, en las democracias los gobernantes pueden ir a defender su proyecto político, pero aquí la oposición son demócratas para unas cosas y para otras no. Puedes defender que el proyecto da resultados y que hemos sacado a millones de pobres. Sí, el problema es la no utilización de dineros públicos. Ahí hay una distancia muy grande. Pero bueno, ustedes están derrotados desde ahora. Y yo diría, por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, yo diría, en el caso de la mañanera, quien ve la mañanera lo hace por amor. ¿No les gustó? Lo hace por amor. Entonces, nosotros vamos a apoyar la propuesta que hoy se presenta y vamos a seguir convocando al pueblo de México a que no detenga la marcha de la transformación, porque eso significa justicia, bienestar, y nuestra misión es pelear y luchar hasta el final por la felicidad del pueblo. ¿Sería cuánto? Sí. Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 7 minutos. Gracias, con permiso de los presidentes de la mesa. Bueno, pues yo he escuchado aquí muchas cosas que verdaderamente son patéticas. Miren, esta es una reforma absolutamente centralista, inequitativa, no hay ninguna revocación, aquí hay una simulación, no elimina privilegios en absoluto. ¿Qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa por aquí es que la presidenta de la República ahora será la única persona en México que podrá hacer campaña con financiamiento público para 2027. Eso no es democracia directa, es una ventaja electoral institucionalizada. El texto de la reforma lo dice sin pudor.
en el artículo 35, la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor. Asimismo, la misma reforma prohíbe el uso de tiempos oficiales y de recursos públicos para quienes promuevan la revocación. Una campaña con un solo competidor no es consulta ciudadana, es un acto de propaganda gubernamental. Y la inequidad no termina ahí. La presidenta cuenta con la conferencia mañanera de 4 horas diarias, de lunes a viernes, transmitida en cadena nacional y con giras los fines de semana financiadas con recursos públicos. Ningún tiempo oficial en los medios de comunicación acerca siquiera ese alcance. Mientras la presidenta tendrá esa plataforma para promover su permanencia, la reforma no garantiza ningún mecanismo equivalente para que ciudadanos o actores políticos promuevan la revocación, puedan difundir su postura de por qué quieren removerla. La asimetría es estructural, una sola voz con todo el aparato del Estado frente a una ciudadanía sin acceso a los mismos medios ni recursos. Eso no es una consulta, es un monólogo institucionalizado. Pero hay algo más grave. Quienes activan ese proceso son los propios simpatizantes de la presidenta. Son ellos quienes recolectan firmas para solicitar una revocación que no quieren que prospere. El mecanismo está diseñado para que la consulta confirme lo que ya se sabe. No es revocación, es ratificación disfrazada de democracia para hacer campaña a favor de su partido. Esto nos queda claro a todos. El costo estimado de dicho proceso es de 2,000 millones de pesos. ¿Dónde está la austeridad que ustedes pregonan? ¿Qué se podría hacer con esos 2,000 millones de pesos? Muchas cosas. Corregir los problemas de salud en muchas comunidades indígenas y rurales. Arreglar las carreteras que están destrozadas. Arreglar hospitales que están pésimamente mal. Arreglar escuelas que están mal. Y que, por supuesto, no, senadora, ustedes llevan ya 8 años prácticamente gobernando este país y no pueden seguir echando la culpa al pasado. A ustedes les toca gobernar y háganse cargo. Ya no echen la culpa a García Luna y a la chingada. Ustedes tienen que hacerse cargo de lo que les toca hoy. Ya estuvo suave. Eso ya estuvo suave. Miren, ustedes deberían ahorrar lo que se están gastando malamente en el Tren Maya, en Segalmex, en el huachicol fiscal, en las tranzas del AIFA, en el interoceánico, en Dos Bocas. Ahí es donde está el dinero que le hace falta al pueblo de México. Miren, en este país hay aproximadamente 17,000 regidores. Solamente van a corregir los de 191 regidores. 191 de 17,000. ¿Dónde está? Es una simulación que nos cuesta este tiempo que estamos ahorita invirtiendo en esta discusión, lo podríamos invertir en discusiones más valiosas para arreglar las cosas. Ustedes dicen que la presidenta tiene 80%, 100% de aprobación. Entonces, ¿quién quiere revocarla? Nadie. Es más, ni siquiera nosotros de la oposición, que podíamos usar este instrumento, queremos revocarla. Queremos que siga, que esté ahí, que cumpla lo que ha prometido. Eso es lo que queremos, simple y sencillamente. Ya basta de simulación. Aquí han dicho, no queremos pueblo pobre con gobierno rico. Pues ya pueden estar satisfechos, ya tenemos un gobierno pobre con un pueblo pobre. Ya consiguieron eso, ya no tenemos nada que hablar acerca de lo que ustedes llaman mantra obradorista, que es simplemente un eslogan que utilizan para simplificar los problemas complejos de este país. Lo que sí quiero decirles, ¿por qué adelantar la revocación justo cuando hay elecciones intermedias? Pues es claro, como aquí ya lo han dicho varios compañeros y compañeras, porque van a perder las elecciones intermedias, porque tienen miedo de perder su mayoría artificial, precisamente por eso. Y hoy quieren hacer esto. Miren, a ustedes les vale gorro lo de las regidurías y todo eso, no les importa, eso no tiene tema. Lo que les importa es la revocación de mandato. Están buscando cómo distraer la atención, hasta quitaron ahí un párrafo sobre la paridad
para ver si ahí nos enganchábamos a la discusión, y dicen que fue un error de dedo cuando son 7 palabras de una frase que solamente tendrían que trasladar de la Constitución, ni siquiera la tenían que inventar. Todo lo demás, compañeros, compañeras de la oposición, es para distraer la verdadera discusión. Quieren revocación de mandato. Eso es lo que quieren, para que la presidenta haga campaña con recursos públicos, para que la presidenta se meta en la elección desde la mañanera, 4 horas, y luego repite en todos los medios, y luego va a los fines de semana. Eso es todo lo que ustedes están buscando. No hay tal cosa. Así es que no sean hipócritas. No están buscando democratizar al país. Quieren un partido único. Ustedes lucharon por la democracia de este país, misma que hoy, con tal de quedarse, quieren hoy nuevamente regresar a eso. Así es que, compañeros y compañeras, nosotros vamos a votar en contra, y ojalá que no doblen al PT con sus mafiosas artimañas que han demostrado todo el tiempo. Muchas gracias. Corresponde usar de la palabra al senador Ricardo Anaya Cortés. Lo hará en nombre del Partido Acción Nacional, de su bancada, hasta por 7 minutos. Gracias. Con el permiso de ambos presidentes. Cuesta trabajo decirlo, pero esta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República a este Senado. O sea, yo cuando la leí no podía entender cómo le pasaron este bodrio a firma a la presidenta de la República. Y aquí quiero reconocer a los presidentes de ambas comisiones, porque hasta donde pudieron corrigieron la basura de iniciativa que los torpes asesores de la presidenta le pasaron a firma. Empiezo con el tema de la integración de los ayuntamientos. Es que ¿cómo se atreven a pasarle a firma a la presidenta de la República una reforma al 115 que elimina la paridad de género? Eso firmó de puño y letra la presidenta de la República y lo tuvieron que corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que se circuló. ¿Cómo le pasan a firma a la presidenta de la República una enmienda al 115 que dice que vamos a ahorrar muchísimo dinero? Porque ahora el mínimo de regidores va a ser 7 y el máximo va a ser 15. No tenían que hablar a los 2,000 municipios para saber cuántos regidores hay. Hay un censo del INEGI, se llama Censo Nacional de Gobiernos Municipales. Cualquiera que abre ese censo se da cuenta que solo hay 59 municipios con más de 15 regidores. Y en cambio, 1,085 municipios con menos de 7 regidores. Entonces, en eso que le pasaron a firma a la presidenta íbamos a ahorrar un poquito en 59 municipios, pero íbamos a aumentar regidores en 1,085 municipios. O sea, todo el equipo técnico de la presidenta no pudo ver eso, lo tienen que venir a corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que nos circulan. Es que por eso está el país como está, es que es de una incompetencia la gente que le pasó a firma ese documento a la presidenta. Por eso digo, y creo que con razón, es la iniciativa más pobre, chafa, precaria, mal hecha que ha mandado la presidenta de la República. Ahora vamos por partes. El problema de fondo. Las reformas sirven, por definición, para arreglar problemas. ¿Cuáles son los 2 principales problemas que tiene la democracia mexicana? Y todos lo sabemos. Número 1, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los guachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos. Y eso no lo atiende la reforma, porque Morena renuncia a la posibilidad de cortar sus vínculos con el crimen organizado. Hicimos una propuesta muy concreta. Partido político que reciba 1 peso de los narcotraficantes, de los guachicoleros, del crimen organizado, que pierde el registro. En cualquier democracia todas las fuerzas políticas lo aceptarían. Morena no quiere romper sus vínculos con el crimen organizado.
No atiende el problema central de la democracia mexicana. Segundo problema, la sobrerepresentación. Ustedes todos, todas, lo han admitido en privado. Han dicho, sí estamos sobrerepresentados, pero nosotros no inventamos esas reglas. Esas reglas ya estaban. Pues sí, si fueran gente ética, decente, corregirían la regla. ¿Cómo va a ser aceptable o defendible en una democracia que vote por ti el 54% de la gente y te agandalles el 73% de la Cámara? Ustedes pueden repetir hasta el cansancio que el pueblo está con ustedes. La mitad de la gente votó por ustedes, 54%. Y por un ejercicio de sobrerepresentación que no quieren corregir, se agandallaron el 73% de la Cámara. Entonces, nosotros vamos a votar en contra porque los dos problemas de fondo, la lana del narco y del crimen organizado, 1, y 2, la sobrerepresentación, son dos problemas que la reforma ni siquiera atiende, porque Morena quiere seguir abriendo la puerta al dinero sucio en las campañas, 1, y 2, a la sobrerepresentación. Y tercero, miren, antes ustedes guardaban las formas, yo diría, por lo menos cuidaban fingir virtud, cuidaban la apariencia ética. Ahora ya ni eso, porque esto que están planteando en términos de revocación es una trampa descarada, una trampa burda, una trampa sin pudor. Fíjense nada más, artículo 35, dicen la persona, porque déjenme dejarlo claro, nosotros no tenemos problema con que la presidenta esté en la boleta. Si ella quiere ir a la boleta, que vaya a la boleta, nada más con piso parejo. Vean nada más la trampa y el embuste del 35. Dice el texto, la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor. ¿Está bien? La presidenta se puede dedicar a promover el voto a su favor, pero después en el numeral 7 a la oposición nos amarran las manos. Dice, queda prohibido para la oposición el uso de tiempos oficiales, la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato. ¿Quieren ir a la revocación? Vamos, pero reconozcan que es una trampa por todos lados. El pueblo ni se los está pidiendo. Van a poner a empleados del gobierno, a los servidores de la nación, a recabar las firmas para simular que hay una revocación. Y luego van a poner a la presidenta a pedir el voto, mientras que con fundamento en el 35 le van a poner un bozal a la oposición. Eso es una trampa burda, chafa, que nosotros de ninguna manera vamos a acompañar. No le tenemos miedo a la revocación, nada más que sea con piso parejo. Y por último, para acabarla de amolar, no oyen ya ni al INE en donde tienen aliados. Quieren empatar una elección federal gigantesca, 500 diputados federales, 17 gubernaturas, prácticamente todos los ayuntamientos y diputados locales del país, al mismo tiempo que la elección judicial. Y por cierto, tampoco se hacen cargo de que esos presidentes de los tribunales que llegaron dizque por voto popular, andan intercambiando sentencias por votos, ya se sienten precandidatos a gobernadores. De ninguno de esos problemas se hace cargo la reforma. Por todo lo antes dicho, nosotros a mucha honra de este bodrio, burdo y tramposo, votaremos en contra. Es cuanto. La senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Quizás habría que felicitarles porque cada que participan demuestran que se pueden superar. Cada vez más mentiras por minuto. Dediquémonos estos 3 minutos a desmentir cuando menos 3 que han repetido todas y cada una de ustedes. Aquí los únicos sobrerepresentados son ustedes. Basta con ver la integración de esta comisión. Todas las y los senadores de oposición llegaron o perdiendo su elección o por la vía plurinominal. Habría que preguntarle al pueblo quiénes son entonces los sobrerepresentados en esta
legislatura. En segundo lugar, dicen, se va a poder promover la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué antidemocrático! ¡Qué atentado en contra del piso parejo! Yo recuerdo en el proceso de revocatorio de mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el año 2022, en mesas de debate, en participaciones en medios de comunicación, no se podía hablar bien del presidente de la República, no se podían mencionar las obras que el gobierno de la Cuarta Transformación había realizado, pero sí se podía hablar en contra de él, sí se podía hablar en contra de su gobierno, sí se podía hablar en contra de sus obras, de sus políticas públicas. ¿Queremos de verdad equidad? Permitamos que las partes digan por qué sí o por qué no. Queremos que se permanezca un político en su posición. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón. No solamente para que no desmantelaran este país como hicieron durante 6 años completos ambos, sino también para que hablaran a favor de su gobierno y así de perdido nos enteramos qué hicieron. Nos hubiera encantado que Enrique Peña Nieto hubiera dado gira, presumiendo su gobierno, para de perdida darnos cuenta de si hicieron algo o no. Y finalmente, en tercer lugar, que los recursos se van a ir de los municipios, que los recursos se van a ir de los estados. Falta con leer el dictamen. Nuevamente les volvemos a contestar con lo que debería ser su tarea, leer lo que vienen a discutir. Séptimo transitorio, y se los puse aquí grandote, los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio. Las legislaturas de las entidades federativas destinarán estos recursos excedentes a obras de infraestructura pública. Se los quedan los municipios, se los quedan los estados, en donde llegue un ahorro con motivo del recorte de los salarios millonarios que reciben regidores y diputados locales. Es cuanto. Gracias, presidente. Ahora, hasta por 3 minutos y para rectificación de hechos también, tiene la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. Pues sí es cierto que aquí se han dicho muchísimas mentiras y el hecho que yo quiero rectificar es este cuento de que el espíritu detrás de la reforma es que el pueblo pone y el pueblo quita. Hagamos un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que consiguen los votos que necesitan, que todo indica que por ahora no los tienen, pero vamos a poner que consiguen los votos y pasa esta reforma. Y vamos a suponer que la presidenta de la República aparece en la boleta. Y vamos a suponer que por la violencia, la inseguridad, la incompetencia del gobierno, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos deciden revocar el mandato de la presidenta. El pueblo puso, el pueblo quitó. ¿Y quién pone a la persona que va a gobernar los 3 años que quedan? Dicen ustedes que el pueblo pone, ¿verdad? Pero es que entonces están mintiendo, están engañando a la gente. Porque lo que dice el artículo 84 constitucional es que si la presidenta pierde la revocación, no va a ser el pueblo el que decida quién es presidenta o presidente de la República 3 años en este país. Serían los diputados y diputadas de Morena, las senadoras y los senadores de Morena. Porque el 84 dice con toda claridad que a falta absoluta del presidente, aquí todavía no hay lenguaje inclusivo en este artículo, el Congreso de la Unión designará al sustituto. Es decir, nos constituimos en colegio electoral, 500 diputados, 128 senadores, tiene que haber un quórum de 2/3 partes y por mayoría, o sea, se necesitan 315 votos, los tienen solo en Morena, ponen a quien se va a quedar en su lugar por 3 años. Es un despropósito. Díganle a la gente que quieren poner a la presidenta, que la quieren exponer a perder y que si pierde
Las tribus de Morena van a decidir a quién ponen en su lugar. Pues esto está gravísimo y me parece que es una omisión voluntaria. No le quieren decir a la gente la trampa. Y yo creo que aquí los asesores de la presidenta pues le deberían de avisar el riesgo que corre. Porque en una de esas, y son algunos gobernadores de Morena quienes terminan operando para que se le revoque el mandato y se reparten entre las tribus el gobierno federal. Eso sería gravísimo. Entonces, ese cuento de que el pueblo pone y el pueblo quita, bueno, acepten nuestra iniciativa, nosotros ya la presentamos. El pueblo pone y el pueblo quita, nada más que si el pueblo quita, que sea el pueblo y no los legisladores de Morena los que definan al sucesor en cuanto presidente. Senador Manuel Huerta. Sí, gracias, presidente. Fíjense que en el transcurso de mi actividad política, que ya tiene algunos años en esta lucha por la democracia en este país, y tocó ver del 88 y un poquito antes estudiar, y hasta la fecha he estado pensando qué pasa en esta sesión. Yo pensé que la oposición, sobre todo el PRIAN, iba a estar muy feliz, muy contentos, iban a estar muy hasta animados, pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo. Fíjense, yo no sé por qué a esta estampa del compañero Pavel le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta, luego ni tan secreta, pero es muy importante. Sí, aquí Andrés Manuel y Claudio, pero no es ellos. Lo que tienen que entender es que el temor que le tiene el PRIAN y sus adláteres que se les han sumado aquí, que fingen demencia, fíjense que le tienen mucho miedo al pueblo, y eso es lo que es importante dejar marcado hoy aquí. Yo nada más brevemente decir que ustedes sostienen que la revocación del mandato es un mecanismo de ratificación del Ejecutivo, y decirles que esto es una gran mentira, porque ustedes saben que la naturaleza jurídica de la revocación de mandato no se define por la expectativa del resultado. No, hombre, aquí ya uno ya parecía de Catemaco. Imagínense que se aparece y que va a aparecer y que… O sea, no es eso. La naturaleza jurídica es una solicitud ciudadana, una organización institucional, una votación libre y directa, lo que les costó mucho al PRIAN y al viejo régimen aceptar y ver que este país iba a cambiar, iba a haber democracia y que iban a llegar gobernantes con el respaldo del pueblo, no con la imposición, no el dedazo, no el fraude electoral, no el asesinato político. Iba a venir la democracia, el pueblo manda, y es a lo que le tienen favor. ¿Y qué vamos a tener? Efectos jurídicos vinculantes. Por eso no existe transformación jurídica hacia la figura de ratificación. Es dejarle al pueblo la posibilidad del 39 constitucional. Pueblo pone, pueblo quita. Y eso es lo que queremos. La Constitución define la revocación, no es la narrativa de ustedes. Y ya venir a especular que casi queremos dar golpe de Estado aquí ya es un despropósito, ya es una locura la que están teniendo. Yo de verdad los he visto y lo saben, reconocido en el buen debate, con argumentos jurídicos, pero no con adjetivos de esta naturaleza. Fíjense otra cosa que dicen, porque voy a hacer lo central. Senador Manuel Huerta, si me permite usted. Si
el senador Ricardo Anaya está preguntando si acepta que le haga una pregunta. Sí, acepta la pregunta y por supuesto estará en el tiempo adecuado. A ver, conteste con honestidad, porque dijo la frase incompleta. Dijo, el pueblo pone y el pueblo quita. Muy bien. Y si el pueblo la quita, ¿quién va a poner? ¿Va a ser el pueblo? Sí. Como no confío en su respuesta porque va a engañar al pueblo de México, le voy a leer el artículo 84 constitucional. No, no es el pueblo el que pone, es una farsa lo que están planteando. Lo que están planteando es el Congreso de la Unión, o sea, ustedes los de Morena. Conteste bajo protesta de decir verdad. Si el pueblo la quita, ¿quién pone al sucesor? ¿Es cuánto, presidente? Senador Huerta, Muchas gracias por la pregunta. Les pido nuevamente su atención al orador. Yo entiendo, vuelvo a repetir, que hay inquietud. Ya son varias horas. Les pido, por favor, que escuchemos la respuesta del senador Huerta, que termine su intervención y que podamos seguir adelante con este debate para que el pueblo de México que nos está viendo se sienta orgulloso de nosotros. Muchas gracias. Dice que la verdad sale siempre a flote. Qué bueno que preguntan eso, porque la auténtica representación del pueblo está en el Congreso. Y fíjense, pero ojo, en los que tenemos la votación del pueblo en elección, no los plurinominales, claro, no ustedes. Claro. Ustedes, el pueblo los ha repudiado justamente por lo que dicen otros senadores acá. No, ustedes, yo hablo de ustedes, del PRIAN, de ustedes. Senadores. Ahora, de Acción Nacional. El León cree que todos son de su condición. El León cree que todos son de su condición. No me extraña. Ya los hemos visto en muchas actividades, incluyendo los debates parlamentarios y los debates hasta presidenciales. Ya los hemos visto ahí, cómo le dan vuelta. Yo, nada más para dejar claro, el otro argumento que usan aquí utilizan como mecanismo de campaña rumbo al 27, tremenda verdad de la mentira que son ustedes. Fíjense que ustedes tienen todo mecanismo de democracia participativa. Senador, que no se ha agotado conocen. el tiempo. Voy a contestar, tenía un tiempo para contestar la pregunta que me hicieron. Ya está contestada la pregunta. Yo voy a culminar nada más, presidente, por la pregunta que hicieron. Si quiere culminar su intervención, se lo agradecería. Todo mecanismo de democracia participativa tiene efectos políticos y ello no implica ilegalidad. Implica, por eso en esta iniciativa, una regulación de promoción, una fiscalización de recursos, una prohibición de uso indebido de recursos públicos. La democracia participativa, pero ábranse los oídos, no es propaganda, es participación regulada. Y como esto es muchas cosas más, podríamos seguir este debate. Yo solamente les pido que dejen fluir el voto de los senadores en esta sesión, en el Pleno, y van a ver que esas risas las va a tener el pueblo. Y ustedes, a pena de que sigan enojados, y ya ni quiero hablar del futuro político de ustedes. Muchas gracias. Me permito informar a la presidencia y a las y los integrantes de ambas comisiones el resultado de la votación. En la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 11 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones.
En la Comisión de Estudios Legislativos se emitieron 13 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que por mayoría se aprueba la reforma en discusión. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, queda aprobado por mayoría. Comunícase esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado, debidamente acompañada de las reservas y votos particulares con los que se dio cuenta. Solicito a la Secretaría que continúe con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda. Gracias, senador Insunza. Agotados los asuntos programados en el orden del día y habiéndose cumplido el objeto por el cual se les convocó, se clausuran los trabajos de estas comisiones unidas, siendo las 17:07 del martes 24 de marzo del 2026. Agradezco cumplidamente el acompañamiento y participación del senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y secretario en esta asamblea. Le pido a la Secretaría que levante la constancia correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y su participación. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.